Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Muy buenas noches, familia. Pues estamos reiniciando nuestras grabaciones de esta serie después de una serie de cirugías del ojo, pero damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel, Él es bueno y seguimos esperando en fe que Él hará un milagro grandioso y poderoso. Y bueno, este tema me encanta porque esta noche vamos a hablar sobre el poder de Dios. Jesús, nuestro libertador. Y ese es el tema de esta noche. Como saben, en la última ocasión que estuvimos compartiendo en esta serie, hablamos sobre esa tempestad que el Señor calmó en el mar de Galilea. En esa ocasión, el Señor dejó muy claro y estableció la gran autoridad que Él tiene sobre toda la creación. Vimos cómo sus discípulos se angustiaron mientras Jesús dormía en la popa del barco. Y ellos angustiados, desesperados, despertaron al Señor reclamándole por no tener cuidado de ellos. Pero vemos cómo el Señor tranquilamente se levanta, le habla a la tormenta, la calma, pero después de eso le llama la atención a sus discípulos por dejar que el temor los abrumara y los hiciera perder la calma debido a su falta de fe. Creo que esta noche el Señor quiere fortalecer nuestra fe.
Él quiere mostrarnos que Él es todopoderoso, que es todo lo que tú y yo necesitamos, sea cual sea la tormenta que tú y yo estemos atravesando. El Señor vino a traer libertad y Él quiere que nuestra fe sea fortalecida y que podamos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que únicamente viene de parte de Dios. Bien, cuando Jesús y sus discípulos cruzaron ese mar de Galilea y llegaron a la otra orilla, no pudieron descansar como ellos así lo habían esperado, puesto que se levantó una demostración de furia mucho más grande de la que habían experimentado en aquella tormenta en el mar de Galilea. Veamos lo que dice Marcos 5, 1 al 7. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Algunos alegan que la Biblia se contradice para desacreditar la autoridad de la misma y usan algunos casos en la Biblia, específicamente este es uno de ellos. Usan las diferencias que hay para decir que no viene de inspiración divina. Fíjense, este suceso se relata en los 3 evangelios sinópticos, pero Marcos y Lucas parecen mencionar solo al más prominente de los 2 hombres endemoniados que recibieron liberación aquel día. Es decir, el libro de Marcos y el libro de Lucas mencionan únicamente a un hombre, pero el libro de Mateo menciona a 2 hombres. Desde la barca cerca de la orilla se podía ver un antiguo cementerio y a lo lejos la ciudad de Gádara, en esa región rocosa del país. Mateo dice que 2 hombres afligidos por espíritus inmundos habitaban entre las tumbas de aquella región y salieron para encontrarse con Jesús y sus discípulos que estaban saliendo de la barca después de aquella tormenta. Según algunos teólogos, podemos suponer que uno de estos hombres afligidos era mucho más peligroso y agresivo que el otro, y tal vez por eso es que únicamente se menciona un hombre poseído por estos espíritus inmundos en 2 de los evangelios. Pero dado que el hombre afligido por el demonio era tan peligroso para la sociedad, los hombres habían intentado atarlo con fuertes cadenas, pero los espíritus inmundos se apoderaban de él. Y entonces le venía una fuerza sobrehumana que impedía que los hombres pudieran atarlo y rompía las cadenas. Ningún intento por sujetar a este hombre tenía éxito y entonces los gadarenos optaron por aislarlo de la sociedad. Así que expulsado este hombre o estos hombres de la sociedad, sin ropa, este pobre hombre delirante se había visto obligado a vagar en su tormento de día y de noche, sin poder encontrar un descanso para su aflicción. Su única compañía era este segundo hombre que también estaba siendo atormentado, que tal vez le seguía a lo lejos. Y lo más probable es que este hombre no fuera consciente ni de lo que hacía ni de lo que decía, puesto que cuando una persona es afligida por un demonio y después es liberada, no recuerda en muchas ocasiones qué fue lo que decía o hacía mientras estaba siendo oprimida por el demonio. Esto es algo común que sucede con las personas afligidas aún hoy en día por algún espíritu maligno. Después de que son liberadas, rara vez recuerdan lo que hacían o decían mientras estaban siendo controladas por estos espíritus. Y lamentablemente, de una manera similar,
Hay mucha gente en la actualidad que se encuentra oprimida por algún espíritu maligno. Pero para eso vino Jesús al mundo. Jesús vino al mundo para traer libertad, para quitar esa opresión del enemigo sobre nuestras vidas. Y sea cual sea el tipo de opresión que el enemigo esté ejerciendo en tu vida, el Señor Jesucristo vino a traer libertad. Y ese es el mensaje de este capítulo. Dice la palabra de Dios que cuando el endemoniado se acercó a Jesús, hubo un gran cambio en su actitud. Dice que corrió y le adoró. Los demonios en el hombre reconocieron la autoridad que Jesús tenía sobre ellos. Aparentemente tomaron una actitud de humildad para evitar que el Señor los enviara al abismo que tanto temían. Los demonios saben que son espíritus condenados sin esperanza de redención. Fue un tormento y una agonía para ellos ser llevados delante de la presencia de Jesús y recordar su terrible destino eterno. Es importante comprender que los demonios no tienen derecho a poseer a un ser humano creado a la imagen de Dios. Sin embargo, también es cierto que si los hombres mediante actos pecaminosos salen de los límites del poder protector de Dios, los demonios están siempre al acecho para aprovechar la situación que el mismo ser humano les abre. ¿Sí? Es decir, tenemos que estar vigilando. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y mientras nosotros estamos resguardados bajo la protección divina, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros deliberadamente nos salimos de esa protección, es cuando el enemigo toma ventaja en nuestras vidas. De hecho, Jesús aclaró en otra ocasión que si los hombres que fueron liberados de espíritus inmundos permanecen en ese lugar de pecado de manera deliberada, entonces el demonio que había salido tarde o temprano regresará al ver esa casa barrida y adornada, pero no solamente regresará solo, sino que regresará en compañía de otros 7 espíritus aún peores, y el postrer estado de esa persona será muchísimo peor. Esto viene en Lucas 11, versículos 24 al 26. Pero ¿qué tenían los demonios dentro del hombre en común con Jesús? ¿Y por qué le reclamaron que venía a atormentarlos antes de tiempo? Esto lo vemos en Mateo 8, 29. Fíjense, los demonios estaban argumentando un punto de la ley sobre si tenían o no derecho a permanecer en el hombre. Pero Jesús anuló su objeción y dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el espíritu le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Bueno, habiendo establecido el hecho de que los demonios tendrían que salir, Jesús percibió que era más de un espíritu que estaba atormentando a este hombre. Y no es raro que cuando demonios son expulsados de un ser humano, algunos traten de permanecer en la vida y en el cuerpo de la persona. Y por eso es importante que la liberación sea una liberación completa para que la persona también pueda experimentar una libertad completa. Y eso es lo que hizo Jesús en esta ocasión. Jesús exigió que los demonios le dijeran su nombre para revelar información sobre su número. Y el líder de los demonios le respondió a Jesús: nos llamamos, o me llamo, Legión. Fíjense, el nombre Legión fue adoptado de los romanos, cuyos ejércitos estaban compuestos por legiones que constaban de 6,000 hombres. Esto no significa necesariamente que este hombre estaba siendo oprimido por exactamente 6,000 demonios, pero sí nos indica que había un gran número de demonios. Jesús sabía que toda la colonia de espíritus inmundos debía de ser eliminada de estas víctimas para que ellos fueran verdaderamente libres. Y recordemos que esta serie de la vida de Jesús es un estudio de apología.
donde nosotros estudiamos los detalles de la palabra de Dios para aprender a defender nuestra fe, pero también para crecer y madurar espiritualmente. Esto trae a colación una pregunta interesante. ¿Cuántos demonios pueden habitar un solo cuerpo humano al mismo tiempo? En ciertos casos se nos dice en la Biblia que una persona estaba poseída por hasta 7 demonios. Por ejemplo, María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios cuando Jesús la liberó. Y esto lo vemos en Lucas 8:2. Pero una cosa es cierta, espíritu y materia pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ningún instrumento científico puede medir o analizar espíritus. Y ahora está muy de moda, ¿verdad? Aún videos que he visto por ahí circulando de gente que juega con estas cosas. Pero los demonios dan a conocer su presencia a través de un cuerpo humano. Y es importante comprender que los espíritus malignos pueden operar a través del cuerpo de un medium espiritista. Pueden hablar y mantener una comunicación inteligente, incluso como lo estaban haciendo los demonios a través de estos hombres poseídos. De hecho, son la fuente de todo tipo de fenómenos, como hacer, por ejemplo, que los objetos vuelen, pueden producir golpes, simular voces o lograr levitación. Pero deben de tener un cuerpo físico para manifestarse en el reino físico. Y algunos no lo saben, pero yo quiero aprovechar esta ocasión para hablar de lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los hijos de Dios, familia, tenemos prohibido por Él consultar médiums o involucrarnos en cualquier actividad espiritista que le dé acceso legal al enemigo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Levíticos 19:31, no recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Bien, si tú te has involucrado en alguna de estas prácticas espiritistas, aún sin saber que está prohibido por el Señor, yo te animo, yo te exhorto a que le pidas perdón al Señor y a que busques ayuda con algún consejero bíblico. Aquí en Amistad Familiar tenemos consejeros bíblicos y aunque ahorita no se están dando citas presenciales, pero sí podemos hacer una llamada por teléfono para orar por ti y ayudarte a ser libre de esta opresión del enemigo. Las palabras de Jesús implican que los demonios anhelan la encarnación en un cuerpo humano, lo que indica que son espíritus sin un cuerpo. Fíjense, cuando un espíritu maligno es expulsado de una persona, dice la palabra que anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo busca la posibilidad de regresar, acompañado de muchos otros al lugar de donde salió, con el objetivo de obtener mayor control sobre la persona. Y esta es la razón por la que los demonios temían ser expulsados de este hombre gadareno. Estaban aterrorizados de que Jesús por alguna razón pudiera arrojarlos al abismo. Dice Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y los espíritus le alegaban a Jesús que su tiempo para ser lanzados aún no había llegado. Y esto probablemente era cierto, y para los que quieren profundizar en este tema, yo los invito a que puedan entrar en nuestra página y estudiar la serie de profecía basada en el libro de Apocalipsis. Ahí vemos estos temas con mayor profundidad. Pero hoy solo quiero que me acompañen y vamos a ver algunos puntos importantes con relación a este tema. El primero, Apocalipsis 20, versículos 1-3, dice que Satanás y sus demonios serán lanzados al abismo para que no puedan seguir engañando a las naciones durante el reino milenial de Cristo. Esto quiere decir que será después de la segunda venida del Señor Jesucristo. También sabemos que algunos ángeles caídos y espíritus inmundos se encuentran en confinamiento en este momento. Judas 1:6 y Apocalipsis 9, versículos 1-3 nos lo indican claramente. Pero por otro lado, también es cierto que muchos demonios hoy son libres de vagar por la tierra. Los demonios en este hombre parecían reconocer que si no se sometían a la autoridad de Jesús, Él podría atarlos y arrojarlos al abismo antes de tiempo, ¿verdad? Que era un lugar que ellos temían y temen sobremanera.
Por lo que leemos en este pasaje de la Biblia, los demonios deseaban permanecer en esa región, de los Gadarenos. Y bueno, por lo que hemos visto, los habitantes de ese lugar vivían de una manera pecaminosa. Y para los espíritus inmundos era muy apropiado permanecer en ese lugar y volver a encontrar alguna otra víctima a quien oprimir. Entonces su segunda súplica fue que Jesús no los enviara fuera del país. Esto lo vemos en Marcos 5:10. Habiendo cerca un hato de 2,000 cerdos, los demonios entonces le suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón los demonios le hicieron a Jesús la petición de entrar en los cerdos, esperando que esa petición les fuera concedida? Está muy interesante esto porque la ley de Moisés había prohibido al pueblo de Israel que comieran carne de cerdo. En los días de Jesús aún no había llegado el momento en que Dios quitó esta prohibición ceremonial. Y esto lo vemos en Hechos 10, versículos 1 al 18. Los gadarenos violaban deliberadamente la ley de Moisés al criar y vender un gran número de cerdos, y obviamente estaban poniendo carne de cerdo a disposición para el consumo general. Dado que los dueños de estos cerdos desobedecían la ley de Moisés, entonces, ¿acaso Jesús podría prohibir esta petición de los espíritus inmundos de poder trasladarse a los cerdos, ya que los gadarenos estaban infringiendo la ley? Por supuesto que no, porque no hay protección de Dios cuando tú y yo nos salimos de los límites de protección de Él. Y lo mismo sucede hoy. Fíjense, los espíritus inmundos saben perfectamente que cuando un ser humano deliberadamente desobedece la ley de Dios, su pecado les da acceso legal para afligir a esa persona, puesto que se ha salido de la protección de Dios. Y esta es una razón muy importante para que nosotros no rompamos la ley de Dios de una manera deliberada, para que escuchemos la voz del Espíritu Santo hablándonos y mostrándonos en qué áreas debemos rendirle al Señor nuestra voluntad. Volviendo a nuestro pasaje, fíjense, al dejar al hombre, los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar por un despeñadero, y como 2,000 cerdos fueron y se ahogaron en el mar. Marcos 5:13 dice. Y parece lógico dudar que los demonios hubieran anticipado el resultado, ¿no? En qué terminaría todo esto. Pero aparentemente los cerdos enloquecieron, ya que estaban poseídos por los demonios, y entraron en ese pánico y se precipitaron en el despeñadero y terminaron muriendo, por supuesto. El hombre, que en unos momentos antes vagaba desnudo como un demente, de pronto se encontraba sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios que se compadece por nosotros cuando somos afligidos por el enemigo. Y Él viene y siempre está dispuesto a traer libertad a los cautivos. Y al darse cuenta de la gran cantidad de mercancía perdida, los que eran responsables de cuidar a estos cerdos, dice la palabra, que fueron y buscaron a sus dueños para contarles todo lo que había sucedido. Y normalmente, fíjense, un milagro tan maravilloso habría causado alegría y acción de gracias. 2 hombres fueron liberados, 2 hombres que estaban siendo afligidos grandemente y que nadie podía controlarlos, nadie podía ayudarlos, nadie podía atarlos. Pero en este caso, los bolsillos de los hombres se habían visto afectados. La pérdida de un gran número de cerdos puso en peligro la industria de esta región, de la cual dependía tanta y tanta gente. Lamentablemente lo mismo sucede hoy en la sociedad tan egoísta en la que tú y yo vivimos. Debido al egoísmo y a la avaricia se cometen muchos pecados. Y lo podemos ver hoy en día, cómo el ser humano está más preocupado por no perder popularidad, por no tomar responsabilidad. Y de ahí vienen
tantos pecados como lo es el aborto, como lo es la violencia, como es la trata y tantos otros pecados que vienen de manera similar como lo que estamos viendo en este pasaje. Muchos pecados debido a la avaricia y al egoísmo de las personas. Y como vemos, la reacción de los gadarenos que salieron a ver lo que había pasado fue diferente de la reacción que Jesús encontró en otros lugares, como por ejemplo en Samaria, cuando estuvo con esa mujer samaritana y ellos recibieron al Señor Jesucristo como el Mesías. El Señor estaba tan contento ahí que decidió quedarse un par de días más, porque ellos estaban dispuestos a recibir más de Él. Sin embargo, aquí fue todo lo opuesto. Y algo muy interesante que encuentro yo en esta historia es que no se dice que los gadarenos dudaron del milagro de liberación. Tampoco se dice que dudaron que Jesús era el Mesías tan esperado por los judíos. Sin embargo, sí se vio afectada la fuente de sus ingresos y eso pesó mucho para ellos. Jesús podría ser un profeta, aún podría ser el Mesías tan esperado, pero el costo para sus bolsillos era demasiado alto para ellos. El egoísmo y la avaricia pesaban más que haber encontrado la verdad que traería libertad a sus vidas y vida eterna. Dios le dio al hombre libre albedrío para decidir si quiere seguir a Cristo o no durante su vida en la tierra. Pero cuando llegue el día en que Cristo sea el juez de toda la tierra, ya no habrá una oportunidad más para elegir. La oportunidad de recibir perdón y vida eterna es el día de hoy. Los gadarenos amaban su estilo de vida pecaminosa y preferían a sus cerdos antes que a Cristo. Por lo tanto, dice la palabra que le rogaron que se fuera de ese lugar. Y Jesús accedió a su petición. Jesús mismo había advertido a sus discípulos que no dieran lo santo a los perros, ni arrojaran sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Esto lo vemos en Mateo 7:6. Por lo tanto, es triste, pero durante la vida de Jesús vemos que Él no volvería a la ciudad de Gádara. Sin embargo, no dejaría desamparados a aquellos que no tuvieron la oportunidad de decidir aceptarlo o rechazarlo. Y vemos que el hombre liberado le pidió a Jesús que si podía seguirlo, pero Jesús se lo prohibió. Y le dio una tarea muy interesante diciéndole: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Por supuesto que me imagino que el gadareno se sintió decepcionado de no poder seguir al Señor Jesús, pero el que una vez estuvo poseído por los demonios obedeció fielmente el mandato del Señor y regresó a su casa y comenzó a publicar en todas las ciudades de Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Los de esa región habían esperado que Jesús se fuera y les dejara olvidar lo sucedido, pero con este hombre que había estado demente, a quien ninguna cadena podía sujetar, ningún hombre podía domesticar, recorriendo el país de un lado a otro, contándole a la gente las grandes cosas que Dios había hecho por él, ¿Cómo iban a olvidar a Jesús? Y hay una última nota muy interesante sobre la gente de Gádara que yo quiero compartir con ustedes para cerrar este capítulo. Fíjense, según el historiador Josefo, llegaría el día en el año 67 después de Cristo, es decir, unas cuantas décadas después de este suceso, en que Vespasiano y Tito entrarían en esa región masacrando a los habitantes e incendiando la ciudad de Gádara. Por lo tanto, a la región de Gádara le sucedió tal como Jesús dijo de Jerusalén: te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Duras palabras. El hombre en quien habitaba la legión de espíritus inmundos condenados se convirtió en un evangelista
y misionero para el reino de Dios. Pero la gente de esa región que rechazó a Jesús, al Hijo de Dios, vivió por poco tiempo para terminar uniéndose a los espíritus inmundos por toda la eternidad. Y esto es muy lamentable. Hoy es el día de tu visitación. No dejes pasar esta oportunidad porque quizás sea la última oportunidad que tú tengas de reconciliarte con Dios, de escuchar las palabras de vida eterna que Él ofrece, de arrepentirte de tus pecados y de permitir que Él te limpie y te transforme y te otorgue esa vida eterna para la cual fuiste creado. Los gadarenos que rechazaron a Jesús no imaginaron que su fin estaba tan cerca. Sin embargo, perdieron la verdad que pasó frente a ellos. Pero si tú ya conoces del Señor, también hoy es un día importante. Hoy es el día de hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy es día de platicarles cómo el Señor te trasladó del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Cómo Él ha ido proporcionándote y cubriendo todas esas necesidades que hay a lo largo de tu vida. Y cómo Él te ha dado esperanza de vida eterna. Dios nos ha dado esta tarea a todos sus hijos. Y quiero terminar con esto. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Crees estas palabras de Jesús? ¿Crees que Dios te ha dado autoridad para hollar toda serpiente y escorpión que quiera venir en tu contra y en contra de tu familia? Yo creo que esta noche es una noche de victoria y es una noche de salvación para ti y para tu casa. Si tan solo le crees, tú puedes ser un evangelista para el reino de Dios. Y no tienes que salir a otras partes del mundo. Puedes hablar de lo que Dios ha hecho contigo ahí a tu alrededor, a los miembros de tu propia familia, a tus vecinos, a las personas que trabajan junto a ti o a los que estudian contigo. Hoy es el tiempo de tu visitación. ¿Aprovecharás la oportunidad que Dios te da este día? Quizá mañana sea demasiado tarde. Mi oración es que el Señor traiga libertad a cada familia que está siendo representada en los oyentes a este capítulo. Yo te animo a que le creas a Dios, a que escudriñes su palabra, a que comprendas que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para darnos una esperanza gloriosa, para sacarnos de ese estado de esclavitud y para traer perdón de nuestros pecados y quitar toda culpa y toda vergüenza de nuestro corazón, para que podamos caminar en esa verdadera libertad que solamente Él ofrece. Por mi parte es todo en esta noche y deseo que el Señor los bendiga grandemente, que el reino de Dios sea establecido en sus hogares desde ahora y para siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.